Sabemos que es imposible hablar de riesgo y rentabilidad de forma separada en el mundo de las inversiones. Son palabras que tienen un significado diferente pero comparten una gran relación y es imposible tocarlas de forma individual. El día de hoy vamos a ver cómo se relacionan diferentes activos con estas dos variables. Y lo primero que vamos a hacer es definir riesgo y rentabilidad. Cuando hablamos sobre inversiones, el riesgo es la posibilidad de no generar los beneficios esperados. Y un concepto que me agrada bastante es el siguiente: diferencia entre el rendimiento esperado y el realizado. Rentabilidad es la capacidad de generar beneficios de una inversión. Normalmente medimos la variable de riesgo con la desviación estándar y la variable de rentabilidad con un porcentaje. Un inversor está dispuesto a asumir riesgos siempre y cuando el rendimiento que espera sea lo suficientemente grande para compensar el riesgo que se está asumiendo. No existe rentabilidad sin riesgo. Lo que tenemos en esta gráfica es el riesgo en el eje X y la rentabilidad en el eje Y, y normalmente se forma una gráfica como la que vemos aquí. Algo que siempre debemos tener en cuenta cuando hablamos de rentabilidad es la inflación, y aquí le hemos colocado a través de una línea roja punteada. Y para resumir, cualquier inversión por debajo de la inflación será una pérdida. El primer activo que tenemos en la relación riesgo-rentabilidad es el efectivo, y se ha colocado justo aquí, porque ya sea que se guarde debajo del colchón o que se guarde en una cuenta de ahorros, normalmente este tiene unos rendimientos por debajo de la inflación. Luego tenemos los depósitos, puede ser cualquier tipo de depósito, y se ha colocado a los depósitos justo en la línea de la inflación, ya que pueden haber algunos tipos de depósito que tienen una rentabilidad por debajo de la inflación, una muy justa a la inflación y una ligeramente por arriba de la inflación. Luego tenemos los bonos del gobierno de los Estados Unidos, son los bonos más seguros que pueden haber. Y también tenemos aquí el denominado Money Market, que hace referencia a todo lo que es deuda de corto plazo. Luego tenemos a los TIPS, que son bonos del tesoro protegidos contra la inflación, y normalmente tienen unos rendimientos ligeramente por encima de la inflación. Podríamos incluir también aquí los bonos del gobierno que no sean de los Estados Unidos, pero ojo con esto, aquí solamente podríamos tener bonos de países desarrollados, como por ejemplo los bonos alemanes. Después de los bonos del gobierno que no sean de los Estados Unidos, podríamos tener a los bonos basura, los bonos high yield. Luego podríamos tener aquí a los bonos corporativos de los Estados Unidos, son bonos de empresas, pero tienen que ser bonos que tengan grado de inversión, ya sean bonos AAA, AA o algo similar. Y cerca de este punto podrían estar los bonos del gobierno de mercados emergentes, como puede ser Brasil o bonos de la India. Luego tendríamos los bonos corporativos de mercados emergentes, y a partir más o menos de este punto ya entra a tallar la renta variable. Y tendríamos los fondos. Tendríamos los fondos de deuda, que todavía siguen siendo renta fija. Luego tendríamos los fondos balanceados, que tienen una parte de renta fija y una parte de renta variable. Tendríamos también los fondos mutuos, las hedge funds y finalmente los fondos indexados. El siguiente activo ya serían las acciones de gran capitalización de los Estados Unidos. Aquí tenemos por ejemplo empresas como Visa, Apple, Coca-Cola, etc. Y seguido de esto tendríamos por ejemplo las empresas de pequeña capitalización de los Estados Unidos, como por ejemplo Novavax, que es una empresa que se le ha escuchado mucho últimamente, y otra empresa es Car Parts, por ejemplo. Y luego podríamos tener aquí las acciones de gran capitalización bursátil pero que no pertenezcan a los Estados Unidos, y lógicamente tienen que ser de países desarrollados. Como por ejemplo a la empresa AstraZeneca, que es una empresa que se le ha escuchado mucho últimamente por la vacuna, y otro ejemplo es la empresa SAP, que es una empresa alemana. AstraZeneca es del Reino Unido. Luego tendríamos acciones de pequeña capitalización bursátil que no sean de los Estados Unidos. Luego podríamos tener acciones de mercados emergentes o de países emergentes. Y un gran ejemplo aquí podría ser Petrobras. Seguido de todo esto tendríamos a los commodities como el oro, la plata, etc. Luego tendríamos al real estate, que sería todos los tipos de inversión relacionado con bienes raíces. Luego tendríamos a las acciones especulativas, y aquí podríamos meter a las penny stock o las acciones de centavos. Y por ejemplo también podríamos tener empresas como Nikola. Después de todo esto tendríamos a los derivados, que pueden ser derivados de futuros, opciones, etc. Y finalmente, después de todos estos activos tendríamos al venture capital, que para resumir es toda inversión que se hace antes de que una empresa salga a bolsa. Digamos que se trata de una inversión en las primeras etapas de vida de una empresa. Poder entender toda esta información nos ayuda a ubicarnos en todo el espectro de activos que tenemos a nuestra disposición. Si te ha gustado el video, dale like y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.